Los agonistas de GLP-1 son péptidos similares al GLP-1 que tienen una secuencia similar. Aquí está GLP-1, 30 aminoácidos, aquí está exenatida. Tiene una secuencia similar, pero hay algunas diferencias. En particular, el segundo aminoácido es una glicina en lugar de una alanina, y esto hace que exenatida sea resistente al efecto de la DPP-4. Exenatida no es inhibido por DPP-4, no es degradado, no es inactivado, y se puede utilizar de manera clínica para controlar al paciente con diabetes. Exenatida es un péptido que se aisló de la saliva del monstruo de Gila, es un lagarto que vive en los desiertos de Sonora y Arizona. Tiene una secuencia de aminoácidos que es similar en un 50% a GLP-1 y actúa uniéndose específicamente al receptor de GLP-1. Actúa exactamente igual que el GLP-1 endógeno, tiene los mismos efectos que el GLP-1 endógeno, es decir, incrementa la secreción de insulina, suprime la secreción de glucagón, retarda el vaciamiento gástrico e inhibe la ingesta de alimentos produciendo pérdida de peso. En los estudios clínicos que se han hecho, en los cuales se comparó se agregó exenatida a metformina, sulfonilureas y a la combinación de estos dos medicamentos, se han observado disminuciones significativas en los niveles de hemoglobina glucosilada. Quiero mostrarles mejor este estudio de aquí, el cual muestra el impacto en la glucosa postprandial. Aquí pueden ver la glucosa postprandial en sujetos con diabetes. Eran sujetos que tenían entre 5 y casi 9 años con diabetes, con una 1C entre 8.2 y 8.7. Vean cómo la glucosa de una basal de 170 subía hasta casi 250 después de un alimento. Pero al darle exenatida a estos pacientes, la glucosa postprandial, vean cómo está prácticamente plana. La glucosa ya no se eleva absolutamente nada en el postprandio. Tiene un efecto muy importante a nivel de la glucosa postprandial. Esta reducción en hemoglobina glucosilada, que es de alrededor del 1%, en estudios a largo plazo, a 3 años, se ha observado que se mantiene de una manera significativa, lo cual nos habla nuevamente de una durabilidad del efecto en el control glucémico, un poco lo que hablamos hace un momento en el caso de las glitazonas. Aquí la parte interesante es, bueno, ¿cómo se compara este medicamento contra otro medicamento inyectado? Los dos son insulina y exenatida, son medicamentos que son inyectados, y lo interesante es ver cómo comparamos a exenatida contra otro medicamento inyectado que es la insulina. Aquí pueden ver diferentes estudios en los cuales se utilizó insulina glargina o una premezcla con aspart de insulina 70-30 y se comparó contra exenatida. Aquí ven el nivel basal de hemoglobina glucosilada alrededor de 8.5 en todos los estudios, y vean que tanto la insulina como exenatide reducen de manera significativa los niveles de glucosa, de hemoglobina glucosilada. No hay diferencia. Donde sí hay una diferencia significativa e importante es en el peso corporal del paciente. Observen cómo con insulina el peso del paciente se incrementa entre 1 hasta casi 3 kilogramos, mientras que con exenatida hay una pérdida de peso que es prácticamente la inversa, es casi una imagen en espejo, una pérdida de peso que va de entre 2 hasta 2 kilos y medio. Quiero mostrarles un estudio interesante en el cual pacientes que estaban en 2 agentes orales que ya llevaban casi 9 años con diabetes, con una hemoglobina glucosilada basal de 8.5, fueron tratados por 6 meses con exenatida o insulina glargina. Este estudio nos muestra una manera bien interesante de comparar y de estudiar el resultado de un medicamento. Ya no solamente estamos hablando de reducción de hemoglobina glucosilada, sino del impacto en 2 factores clínicos del paciente. Por un lado aquí tenemos en el eje horizontal la hemoglobina glucosilada, aquí tenemos el peso. Los pacientes que están en este cuadrante ganaron peso, los que están en esta mitad perdieron peso. La basal es esta, los que están de este lado bajó su A1C, los que están de este lado subió su A1C. Cada punto es un paciente específico, cada punto es un paciente. Vean cómo hubo una reducción de 1.5 desde la basal hasta la A1C final. Pero fíjense, estos triángulos negros son los pacientes con exenatida. Miren cómo, fíjense cómo el nivel de A1C es similar a los pacientes con insulina, pero la gran diferencia es que los pacientes con insulina subieron de peso y los pacientes con exenatida bajaron de peso. Mismo control metabólico, mismo control glucémico, pero una diferencia significativa en el peso corporal. Mientras que con insulina hubo una ganancia de peso de casi 3 kilogramos, con exenatida una pérdida de peso de 3 kilogramos. Esa es la gran diferencia. Mismo control metabólico, una importante diferencia en el peso
corporal. Este efecto en el peso se mantiene a lo largo del tiempo. Es un estudio en el cual a lo largo de 3 años se utilizó exenatida y vean cómo el peso corporal, la pérdida de peso se mantuvo con el tiempo, de hecho fue progresiva y se alcanzó una pérdida de peso de hasta 5.3 kilogramos a 3 años de tratamiento. Esta pérdida de peso no es gratuita, va mucho más allá de cuestiones cosméticas. Esta pérdida de peso tiene un impacto en una serie de factores de riesgo cardiovascular, como les muestro en esta gráfica. En este mismo estudio, estos pacientes a los 3 años y medio, se determinó cuál era su nivel de triglicéridos, de colesterol LDL, colesterol total, HDL y tensión arterial sistólica y diastólica, y se observó que había una diferencia significativa con respecto a la basal, un impacto importante en triglicéridos y HDL, nuevamente 2 componentes importantes del síndrome metabólico. Incluso, curiosamente, se observó una ligera disminución de la tensión arterial sistólica. También se observó una reducción en las transaminasas, lo cual nos habla de un efecto a nivel contenido hepático de grasa. En fin, una reversión, una mejoría en múltiples factores de riesgo cardiovascular, muy de la mano de esta pérdida en el peso en estos pacientes. Los efectos adversos de este medicamento, el más frecuente es un efecto adverso a nivel gastrointestinal de una manera similar y análoga a la metformina. Es un efecto que se debe a moderado, se presenta las primeras semanas. Cuando el paciente sigue tomando el medicamento, este efecto desaparece. No causan hipoglucemia. Aquí ustedes pueden ver que en este condensado de 3 estudios, sí parece ser que hay un poco más de hipoglucemia con exenatida. Sin embargo, la tasa de hipoglucemia en estos estudios tiene que ver con que en 2 de esos 3 estudios se incluyeron pacientes con sulfonilureas. Si uno analiza el impacto de insulina, glargina o exenatida en pacientes que solamente toman metformina, un sensibilizador que no causa hipoglucemia, observen que la tasa de hipoglucemia con exenatida es prácticamente la misma que uno observaría al agregar un placebo, y es mucho menor, significativamente menor que uno observaría al agregar un medicamento como una insulina. Claro, cuando se agrega exenatida a una sulfonilurea, la tasa de hipoglucemia está presente, se observa. ¿Qué diferencia hay entre los agonistas de GLP-1 y los inhibidores de la DPP-4? Medicamentos de otra clase o grupo de clases terapéuticas que conocemos hoy por hoy como incretinas. Unos son inhibidores de una enzima que degrada al GLP-1 endógeno, que sabemos que pudiese estar disminuido en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. El otro, los agonistas de GLP-1, exenatida, Byetta, es un medicamento que se une directamente al receptor de GLP-1 y de alguna manera viene a reemplazar la producción que nos está dando de GLP-1. Las diferencias obvias, bueno, los agonistas de GLP-1 son inyectados, los inhibidores son medicamentos orales. El efecto de los agonistas es directamente a través de GLP-1, directamente en el receptor de GLP-1, mientras que los inhibidores inhiben esa enzima de DPP-4, lo cual permite de manera indirecta incrementar los niveles de GLP-1 endógeno. En cuanto a eficacia, los agonistas son más efectivos en reducción de A1C, reducciones de 0.8 a 1.8 en A1C, mientras que los inhibidores son un poco menos potentes, y sobre todo la gran diferencia es esta pérdida de peso observada en los estudios clínicos, que no se observa con los inhibidores de la DPP-4. En conclusión, los agonistas de GLP-1, en particular exenatida, tienen un efecto significativo en glucosa postprandial y hemoglobina glucosilada. Estos agonistas de GLP-1 no incrementan el riesgo de hipoglucemia. Como vimos hace un momento, el riesgo de hipoglucemia o la hipoglucemia per se confiere un riesgo importante de eventos cardiovasculares. Esta es una clase que cuando se combina con metformina o una glitazona, no incrementa el riesgo de hipoglucemia, y que además tiene un efecto importante en el peso corporal del paciente y por ende y de manera indirecta un efecto importante en diferentes factores de riesgo cardiovascular como lo son lípidos y tensión arterial sistólica y diastólica. Pues muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para preguntas. Buenas tardes. Manuel López de la UNEM de León, Guanajuato. Estaba escuchando la plática, doctor. ¿Qué tanto
¿se han puesto de acuerdo cuál es el rango o la tasa de disminución de la hemoglobina glicada en pacientes con diabetes? Generalmente nosotros nos ponen, como quien dice, una meta de 7% o menos, pero digamos pacientes que habitualmente llegan con un ingreso de hemoglobina glicadas de 12, de 14, y que a lo mejor en 3 meses no vamos a poder conseguir la meta del 7%. ¿Se ha discutido cuál es esa tasa de baja de hemoglobina glicada? Ok, hay un poco de eco, creo que entendí la pregunta. El comentario que está haciendo ustedes es bien importante. La encuesta nacional de salud y nutrición 2006, en SANUD 2006, nos demuestra muy tristemente que en nuestro país el promedio de hemoglobina glucosilada es bastante elevado. Este estudio demuestra que el 40% de los mexicanos con diabetes tiene una A1C mayor a 12%. Definitivamente un paciente con más de 9% de A1C debe ser tratado con un medicamento con una insulina. Un paciente que tiene una hemoglobina glucosilada de 9 o más es un paciente que está muy descontrolado, que tiene un muy alto riesgo de tener complicaciones cardiovasculares de cualquier tipo, de hecho, y que debe ser tratado y manejado con una insulina de entrada. Las metas de las guías de leyes, de hecho, son bien claras en ese sentido, y si usted recuerda, en el sector de 9% más, ahí la insulina tiene un factor o un papel bien importante casi desde un principio. Entonces, digamos que el rango ideal para usar un medicamento de este tipo o de cualquier tipo es una hemoglobina glucosilada no mayor a 8.5, tal vez 9 pudiera ser. Sabemos también que cuanto más alta es la 1C basal, mayor va a ser la reducción de hemoglobina glucosilada. Entonces, un rango razonable para usar un medicamento, en particular este medicamento exenatida, sería una hemoglobina glucosilada no mayor a 8.59. Ese sería el rango ideal. Doctor, a mí me llama mucho la atención una diapositiva que presenta con exenatida que incrementa dramáticamente los niveles de HDL. Considerando que HDL forma parte esencial del síndrome metabólico, ¿existe en estos momentos algún estudio corriéndose con este fármaco para modificar el curso del síndrome? Esa es una pregunta. Y la otra era si se conoce algo acerca del mecanismo de acción justamente por el cual incrementa HDL la exenatida. Muy bien. Sobre la primera pregunta, ¿existe algún estudio con exenatida en sujetos no diabéticos que tengan síndrome metabólico? La respuesta es sí, hay un estudio publicado ya en pacientes no diabéticos con síndrome metabólico en el cual, nuevamente, la razón por la cual se puede utilizar en no diabéticos es que no causa hipoglucemia. Entonces, sí se ha demostrado en esos pacientes que pudiese haber un efecto benéfico en reducción de peso y también en corrección en algunos parámetros de descontrol metabólico, como lo son, sobre todo triglicéridos y también colesterol HDL. Está publicado, no recuerdo, el autor es Bhushan, es un autor hindú, Bhushan, no me acuerdo de la revista, se publicó hace un par de años, y sí está investigando mucho este campo. También se han hecho algunos estudios piloto en pacientes no diabéticos con obesidad para el manejo del peso. Igual un competidor, el liraglutida, tiene un estudio publicado recientemente para el manejo de peso con otro agonista de GLP-1 que todavía no está disponible en nuestro país. Entonces sí hay cierta evidencia y definitivamente hay un nicho en ese grupo de pacientes. La segunda pregunta es, ¿por qué se reducen los niveles de HDL? Es una muy buena pregunta. No hay ningún estudio mecanístico que nos permita responder esa pregunta. Se piensa que por el hecho de que el peso del paciente disminuye, esta pérdida de peso mejora la sensibilidad a la insulina. Sabemos que esto ocurre y uno pensaría que al mejorar la sensibilidad a la insulina, los niveles de lipoproteína lipasa se elevan, los niveles de triglicéridos disminuyen y siempre se ha observado que cuando los triglicéridos disminuyen, el HDL tiende a aumentar de manera refleja. Es una observación de todos los estudios en los cuales se reducen triglicéridos. Entonces la respuesta corta es no conocemos bien el mecanismo. Pudiera ser que haya algo que va más allá de este mecanismo indirecto que le acabo de explicar, un efecto pleiotrópico, utilizando la terminología de otras áreas terapéuticas, pero todavía no se sabe a ciencia cierta cuál pudiera ser. Pero es algo que se ha visto de manera
de manera que se ha replicado en diferentes estudios, incluso con otros medicamentos de esta misma clase terapéutica, un impacto en tensión arterial y en HDL. Es un efecto interesante. Doctor, aquí hoy. Doctor, me quisiera yo saber si el tiempo de evolución de la diabetes influye sobre el resultado del exenatide. La pregunta es si el tiempo de evolución de la diabetes influye sobre la eficacia terapéutica del medicamento. Hasta el momento no se ha observado. Los estudios que se han hecho con exenatida como ustedes vieron algunos, han sido en pacientes entre 5 y 10. Tenemos también hay también algunos estudios en pacientes con 12 hasta 15 años con diabetes, y se ha observado que la reducción de hemoglobina glucosilada, de hecho, no varía. Es la misma en pacientes con 5, 10 o 15 años con diabetes. Ahora sí, claro, en un paciente con diabetes muy avanzada, en el cual la función de la célula beta está muy deteriorada, definitivamente el medicamento más apropiado en estos pacientes con una insulinopenia muy severa, pues es la insulina. Es un poco lo que comentábamos hace un momento. Si el paciente está muy descontrolado, una manera muy fácil de saber qué tanta reserva de célula beta tiene el paciente de una manera clínica es el nivel de A1C. Si la hemoglobina glucosilada o la glucosa de ayuno, si la A1C está por arriba de 9, 10, 11, 12, 15 y la glucosa de ayuno está por arriba de 180, 200, 150, definitivamente ese paciente tiene un grado importante de insulinopenia. Y otro factor clínico es si el paciente está perdiendo peso, eso es un factor de que tiene muy poca insulina y hay que tratar a ese paciente con insulina. Serían algunos factores clínicos para guiar un poco la terapia. ¿Cómo está la A1C y cómo ha estado el peso del paciente? Si ha estado perdiendo peso y su A1C está muy elevada, es un paciente para insulina definitivamente. Ok, agradecemos al doctor Fernández su participación. Muchísimas gracias, doctor.